Debe leerlo, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir? Correcto, no es la ciencia de la interpretación bíblica. ¿Alguien puede decirme qué es la exégesis? Aquí yo estoy ya les he dado, yo estoy preguntando cosas. ¿Cómo? Exégesis, aparentemente parecería lo mismo que la hermenéutica, ¿no? Pero no. La exégesis viene dos palabras. Exo, que significa sacar. No, exo es sacar. La palabra exo, por ejemplo, exoftalmia, dos palabras, ¿cierto? Exo y oftalmos. Exo, sacar. Oftalmos, ojos. ¿Se han visto personas que tienen los ojos salidos? El médico dice, usted tiene exoftalmia. ¿Sí? Entonces, exo es salido o sacar. Exégesis viene la primera raíz de eso, exo, sacar. ¿Sí? Gesos significa estudio. O grafo, también una palabra similar es grafos. ¿Grafos qué es? Escritura, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Geografía, ¿qué significa? Escritura de la tierra o estudio de la tierra. ¿Sí? Entonces, la exégesis es estudio de un escrito. O sea, en definitiva, así de simple la palabra es estudio de un escrito. Ahora, la hermenéutica es una ciencia de interpretación. Entonces, la hermenéutica con la exégesis van uniditas. No se puede hacer una buena hermenéutica sin una buena exégesis. Y no se puede hacer una buena exégesis sin una buena hermenéutica. Y le pongo un ejemplo. ¿Sí? Hay muchas cosas que la verdad que no están aquí. Si tiene un cuadernito puede notar. Un ejemplo. Ya. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Jesucristo? ¿Alguien sabe? ¿Quién me dice? Vamos hablando, no quiero que sea interactivo, no quiero que sea solo yo hablando. ¿Qué significa esa palabra? Si usted le pregunta a un católico, le dice, ¿quién es Jesucristo? ¿Usted qué le dice? Es el Hijo de María, le dice. ¿Y esa es la verdad? Es una parte de la verdad. El enviado. El enviado de Dios también es una parte. Para entender completamente lo que significa esta palabra, tenemos que conocer que la raíz, correcto, las dos palabras, porque son dos palabras. Es bueno, yo le pongo en español, porque realmente en griego no me va a entender, porque es diferente de otras palabras. ¿Sí? Pero si usted lo ve, es eso, Jesús Cristo. Ya. Entonces tengo que entender qué es esta palabra. Esta palabra es Jesús. Pregunta, ¿esta palabra por sí sola tiene valor actualmente? Yo tengo un hermano que se llama Jesús. No tengo porque el valor que se dio en ese tiempo fue que era El Salvador. Correcto. ¿Se refiere al Señor? Sí. Por eso digo, no, esta palabra actualmente tendría valor solo nombrar a Jesús. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este nombre cómo? Jesús se llama Jesús Antonio, Jesús Alfredo. ¿Sí? Ya. ¿Y esta palabra por sí sola tendría valor? ¿Verdad que Cristo viene del Mesías? Y el Mesías fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis está profetizado el Mesías. Isaías. ¿No es cierto? Entonces, yo le digo que esta palabra por sí sola no tiene valor porque el Mesías prometido llegó a los israelitas y los israelitas por Juan 1:2. ¿Sí? Entonces, para entender, síganme. Entonces, para entender el valor de esta palabra, debemos entender la raíz. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Hermenéutica o exégesis? Exégesis. Porque la exégesis, decíamos que la exégesis es sacar, ¿sí?, el escrito.
¿no es cierto? Sacamos el escrito, ya sabemos las palabras originales, pero necesitamos hacer, a esa exégesis tenemos que hacer ¿qué? Hermenéutica. Entonces con este ejemplo lo que quiero llegar a lo que es la exégesis. La exégesis es sacar lo que realmente, de dónde viene, y la hermenéutica es aplicar los principios para dar significado. ¿Sí? Toda la Biblia, hasta el estudiante, digamos, más novato de la Biblia, tiene que aprender a hacer eso. O sea, y el Espíritu Santo nos da esa capacidad. O sea, ¿por qué ahora se estudia de esta forma? Usted va a decir, ¿y en los tiempos de Pablo habían cursos de exégesis de hermenéutica? Porque mucha gente se justifica en que, ¿qué dicen? La letra mata, pastor, mucha letra, mucha Biblia, eso, la Biblia dice que la letra mata. Yo le digo, esa es una mala exégesis del texto. Porque cuando dicen la letra mata, dice la letra mata más el amor edifica. Entonces yo le digo que si dicen alguien que la letra mata, entonces estudiar la Biblia es malo, ¿por qué mata? Yo le voy a decir que tienen una exégesis horrible y por naturaleza una hermenéutica. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo dice la letra mata, está refiriéndose a la ley, los 10 mandamientos. Claro, los 10 mandamientos matan. ¿Y le compruebo cómo? No mentirás. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? Por la ley, ¿dónde merecemos ir? ¿Al cielo o al infierno? El infierno, punto. La letra mata. El amor edifica. Te amo, te estoy edificando. No, el amor de Cristo edifica. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz para ser perdonado de nuestros pecados. El amor de Cristo edifica. Esa es la hermenéutica de eso. Entonces, para hacer una buena hermenéutica tengo que tener primero una buena. Ahora, ¿por qué en estos tiempos es necesario la hermenéutica del exégesis? ¿Por qué? Porque mientras más cerca, tanto geográficamente como culturalmente, estemos al que escribió el libro, más simple va a ser la interpretación. Ejemplo, el instituto es mexicano y ahí pone un ejemplo, ¿se acuerdan de las carnitas, no es cierto? Dicen, para alguien que dice, viernes me comí unas carnitas, cualquier mexicano le entiende, o alguien que viaja lo entiende. Pero alguien de aquí entiende qué son carnitas en México. ¿Alguien entiende? El que ha viajado a México, el que es de México. La mayoría no entendemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ni usted ni yo hemos comido carnitas. Entonces nosotros no sabemos cómo son. Nos podemos imaginar, ¿no es cierto? De pronto las carnitas son, pienso yo, que son carne desmechada, alineada de tal forma, pero puede ser que me equivoque. Entonces sí, cuando yo no tengo el conocimiento cultural, histórico, geográfico, puedo estar haciendo una deducción de algo que posiblemente no es cierto. Y lo mismo sucede con la Biblia. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan los discípulos? Jesús, ¿cómo les hablaba? Parábolas. ¿Por qué les hablaba por parábolas? Porque entendía fácilmente. ¿Por qué? Porque eran cosas comunes para ellos. Ellos sabían que era una pesca, ellos sabían que era sembrar, ¿no es cierto? Ellos sabían lo que es un soldado. Pablo pone muchos ejemplos de militares. Por eso Efesios 6, 10 en adelante habla de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque para un judío o para una persona de ese tiempo era fácil entender qué es el yelmo, qué es el escudo, qué es el pectoral. Para nosotros es medio complicado, porque ¿qué soldado se viste ahora como en esos tiempos? Ninguno. Entonces, para entender ese texto debemos entender el significado de las palabras conforme a la cultura, a la gramática y al contexto social de esos tiempos. Por eso la Biblia, en nuestros tiempos, como no tenemos la cultura judía, no tenemos el contexto judío, y mucho ignoramos la historia judía, tenemos que utilizar estas ciencias para poder interpretar correctamente el texto. ¿Sí me van a entender? ¿Me hice entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ambas, tanto la exégesis como la hermenéutica tienen que... Vamos a este nombre, que es el ejemplo que estamos poniendo, ¿no es cierto? Sabemos que Jesucristo significa Jesús, Mesías. Ya. Pregunta, ¿en alguna parte del Antiguo Testamento está escrito que el Hijo de Dios iba a llamar Jesús?
¿no? Porque en una profecía dice, y le llamarás Emmanuel, que será. Pero en cambio, entonces llamar, ¿por qué María no le puso Emmanuel? Pues porque la Biblia dice que tenían que ponerle Emmanuel. Eso me han hecho esa pregunta. Yo les he respondido, es que Emmanuel es un título, no es un nombre. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús toca entender de dónde viene. En el Antiguo Testamento, ¿alguien ha leído esta palabra? ¿Alguien ha leído esta palabra? ¿Sí, no es cierto? Ya. O sea, significa Dios es salvación. ¿No es cierto? Josué es Dios es mi salvación. De este nombre se transliterará significa cambiar de un idioma a otro sin perder la esencia, en cierto sentido. De este nombre ya es diferente, porque Jesús, o Jesús significa Jehová es mi salvación. ¿Sí? Entonces cuando Jesús se revela con este nombre y se revela como Mesías, está diciendo que Él es el Salvador porque es el enviado. Mesías en definitiva significa enviado de Dios. Apóstol de Dios también significa Mesías. Pero el apostolado de Cristo es único. No es el apostolado como el de Pablo, como el de Pedro, mucho menos como el de Bernabé, que también era apóstol. Pero no era apóstol de los 12. Entonces sí, Jesucristo es el Salvador por una razón, porque es el Mesías. ¿Sí? Entonces ahí entendemos Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el Mesías enviado por Dios, yo le reconozco a Él como mi Señor, como mi Salvador. Entonces ese nombre Jesucristo tiene sentido ¿para quién? ¿Para todo el mundo? ¿Para quién tiene sentido Jesucristo? Para sus hijos. Jesucristo tiene sentido solamente para los hijos de Dios. Para el resto es el Hijo de María, que es una verdad, pero a medias. ¿No es cierto? El Maestro, muchos le llaman Maestro. El Sanador, el Supermaxi. Porque para muchos Jesús es eso. Es el Supermaxi. Voy a la iglesia para pedir a Dios y Dios me da. Para esas personas, ¿qué es? Supermaxi. Estoy en problemas, voy a la iglesia porque Dios me ayuda. ¿Qué es para él? El bombero y el médico. Para nosotros, los hijos de Dios, si es verdad que Él es sanador, sí. Por supuesto. Si Él es verdad que Él es maestro, por supuesto. Si Él es verdad que es rabí, por supuesto. Pero para nosotros, principalmente, Jesucristo es Primero es Señor. Porque tiene que señorear la vida del salvo. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan lo que le dijo Tomás cuando le dijo, ven acá? No, ven acá. Presta tus dedos. Pum. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Tomás? Se arrodilló y le dijo, Señor mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque Tomás era hijo de Dios, por supuesto. Incrédulo como nosotros a veces. Pero él que conocía esto. Entonces ahí toma sentido Jesucristo. Ahí toma sentido el nombre del Señor. Y aquí está el nombre, aquí está el título. Entonces ahí se cumple la profecía. Emmanuel. Porque es el mismo Dios, el soberano, el creador, el omnipotente, el omnipresente, el glorioso, el sublime Dios hecho hombre en nosotros. Es Dios con nosotros. ¿Sí? Es Dios con nosotros. Entonces, con este ejemplo, el cristiano actual debe saber exégesis, debe saber hermenéutica. Mucha gente y muchas iglesias cristianas piensan que no, que solo el pastor debe saber.
Solo los que enseñan la Biblia deben ser, no, hermano. La iglesia debe ser. ¿Sí? Yo decía principalmente porque ahí en la Biblia existen muchos textos oscuros. Y la gente de esos textos oscuros se pega unas confundidas. Y hemos puesto ejemplos de las confundidas que podemos ver. ¿Ahí está claro? Pásenle el libro. ¿Sí? Ahora, ahí hay escuelas de interpretación. Si leyeron un poquito, si usted se da cuenta, hay un montón de escuelas. La Alejandrina. La Alejandrina, usted sabe, la Alejandría era una de las ciudades fundadas por quién? Alejandro Magnético, ¿no es cierto? El magno, el grande. Un emperador, el emperador del imperio greco-macedonio, ¿no es cierto? Un hombre a los 23 años había conquistado el 60% de todo lo que es Asia, de Europa y norte de África y una parte de Asia, a los 23 años. Imagínense de este hombre como era de poderoso. Por eso le llamaban Alejandro el Magnífico, el Grande. Le tenían terror. Le tenían terror, verdadero terror a este muchacho. Esta escuela creció a partir del auge de esta ciudad, Alejandría, donde, de acuerdo a la historia, existía, ¿quién me dice que existía en Alejandría? Una de las más grandes bibliotecas de esos tiempos. ¿Se acuerdan que se quemó? Se quemó Alejandría. Y se perdió un montón de textos del Antiguo, no digo del Antiguo Testamento, del Antiguo Mundo. Y también dicen que ahí habían copias de los manuscritos del Antiguo Testamento. Dicen, la verdad a mí no me consta, pero la historia dice eso. Esta escuela tenía un problema. Era una escuela de interpretación bíblica alegórica. ¿Qué es la alegoría? La alegoría utiliza mucho no la exégesis, sino al revés. La exégesis. La exégesis es tratar de que el texto justifique mi pensamiento. ¿Sí? Entonces, es una exégesis. La alegoría además tiene un problema. La alegoría quiere a todo de la Biblia darle un valor simbólico, darle un valor moral y un valor de enseñanza. Que si uno se pone a pensar, bueno, sí, algo de enseñanza tiene que dejar, alguna enseñanza moral. La Biblia tiene muchas enseñanzas morales, muchas. Tiene que dejar alguna enseñanza de ánimo. El problema de la predicación alegórica o del estudio alegórico es que mucho deja no solamente la interpretación autónoma de la persona, ¿sí? Sino que al mismo tiempo el oyente sale pensando solamente en él. En la típica predicación cerveza, que le levanta el escucha, ¿sí? Entonces dice, me voy a la iglesia para que me levanten el ánimo. ¿Se han escuchado esa frase? Yo he escuchado mucho esa frase. Vamos a la iglesia porque estoy un poco triste, quiero que me levanten el ánimo. Y la predicación no tiene nada que ver con eso. Si bien una de la predicación puede causar eso, pero no necesariamente eso, porque muchas de las predicaciones de Jesús, la gente salió triste y confundida. Yo le puedo decir, de muchos de los sermones de Jesús, la gente salió no queriendo saber nada de Jesús. Y le pongo una predicación, Juan 6. Jesús dijo estas palabras a los discípulos. ¿Ustedes también lo quieren dejar? Entonces, si el objetivo de la predicación, y verán que el predicador por excelencia, al que debemos imitar, ¿cuál es? Creo yo Jesucristo, ni siquiera Pablo, que es un excelente predicador. Ni Spurgeon, ni Lutero, ni Calvino, son excelentes maestros. Pero creo que Jesucristo es el predicador por excelencia. Bueno, pues, ¿o no? Entonces, muchas de las predicaciones de Jesús, la gente no quiere ser de Jesús. Entonces, si el propósito de la predicación de Cristo hubiera sido que la gente le siga, un montón de predicaciones Jesús no los hubiera hecho. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender el punto principal de la predicación.
ir avanzando en eso y vamos a entender eso. Estoy dando a manera ligera. La Antioquía de Siria, una ciudad de Asia Menor, visitada algunas veces por quién, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pablo visitó muchas veces Antioquía. Y dice que por primera vez ahí le llamaron algo a los seguidores de Cristo, ¿se acuerdan? Cristianos. Bueno, era una escuela de interpretación textual. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? La interpretación textual es correcta. ¿Sí? Es correcta, porque la interpretación textual es tratar de que el texto hable, no yo hacerle hablar al texto. ¿Sí? Hacer que el texto hable. Pero una de las pequeñas desventajas era de que ellos estudiaban la Biblia, leían la Biblia, pero no había una enseñanza. Y hasta cierta medida llegaron solamente a dar enseñanzas morales. ¿Sí? Mira, la Biblia dice esto y tienes que hacer esto. Vamos avanzando. ¿Sí? La medieval, cuádruple. Era un poquito confusa esta. Era un poquito confusa. Porque era lo que el predicador quería enseñar, pero también era lo que el oyente quería escuchar. Hay una frase que dice, sordos por conveniencia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es decir, cada quien lo que le conviene escucha, lo que le conviene, ¿qué dijiste? Entonces, en la cuádruple había un pequeño problema. Pero tampoco es tan mala. Porque en realidad, ellos dicen que en la predicación está la palabra de Dios, está el texto, está el predicador y el oyente, pero también el Espíritu Santo. ¿Tienes razón o no tienes razón? Sí. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces pensaban o querían decir que el Espíritu Santo está diciendo cuando no está diciendo. Y ahí hay un pequeño problema. ¿Si han escuchado esto? El Señor me dijo que te diga. Es peligroso. ¿Por qué? Porque él escucha muchas cosas bíblicas, pero cuando, como la palabra de oposición, pero cuando el predicador dice, entonces también la persona oye y suena como que fuera a la misma altura de ¿qué? De la Biblia. Un movimiento en Susa, Estados Unidos, donde nació el pentecostalismo moderno. Mira, el pentecostalismo moderno yo no tengo problema. Créeme, no tengo problema. El problema es el neopentecostalismo, ¿sí o no? Es muy peligroso. Y es el que tristemente está empezando a invadir muchas iglesias pentecostalizanas. Entonces hay que tener cuidado. Hemos de avanzar con el tiempo, vamos a ver un poco más de eso. La eclesiástica tradicional. ¿Qué significa eso? A mucha gente le molesta esto. Dice en la historia de la iglesia, pero pastor, la iglesia por años entró en el oscurantismo. La iglesia cristiana no. Nunca la iglesia cristiana estuvo oscurántica, jamás. Siempre ha existido, y el Señor prometió que siempre estuvo un remanente fiel, ¿sí o no? Entonces no podemos decir que la iglesia de Cristo estuvo, tristemente, el catolicismo ganó mucho espacio con falsas enseñanzas y herejías y dominó prácticamente el mundo. ¿Por más de cuántos años? Del siglo III con Constantino hasta el siglo XVI. ¿No es cierto? Donde, gracias a Dios, surgió el movimiento de la Reforma. Con Lutero, después Calvino, después Knox y otros más. Entonces, la escuela eclesiástica tradicional es la escuela no de libre pensamiento, no vayan a confundir, porque ese está al final. La eclesiástica tradicional era llevar la doctrina bíblica en base a confesiones, que no son malas. ¿Alguien sabe algo de algunas confesiones, por ejemplo? La confesión bautista, de 1600 y pico, la confesión belga, ¿saben, no es cierto? La confesión de Westminster. ¿Por qué? Porque la iglesia en tiempos difíciles tuvo que crear confesiones. ¿Por qué? Porque tenía que escribir, hacer por escrito lo que la iglesia, de acuerdo a la Biblia, debía creer. Una confesión es mala. ¿Por qué? Porque en una iglesia sana
Todo el mundo tiene que aprender a creer todo igual conforme a la palabra, no por imposición. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿usted cree que Dios se manifiesta en 3 personas? ¿Qué va a decir? Sí, pero si yo le pregunto, ¿dónde dice eso? Usted debe saber, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice esto en 1 de Juan, capítulo 5, porque la Biblia dice esto en Isaías, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice esto en Génesis 1:27. Entonces, a una fe que yo tengo, debe haber algo claro, pues. Todas las confesiones tuvieron el propósito de esto. Yo le voy a escribir una palabra, no se asustará. Dogma. Díganme, ¿los dogmas son buenos o son malos? Son buenos. Porque el dogma, ¿qué significa la palabra dogma? No. Al contrario, el dogma es un criterio de pensamiento basado en la evidencia. Eso es dogma. No. Los dogmas son escritos. Por ejemplo, vamos a los dogmas católicos. ¿Quién me dice un dogma católico? Yo le voy a decir un dogma católico. ¿Sí? La confesión al sacerdote. Eso no es un dogma. Le va a hacer otro dogma católico. El purgatorio. Eso no es un dogma católico. Ya. Ellos basan ese dogma en algo que está escrito. Pero está escrito en libros no inspirados. ¿Sí? Está escrito en libros no inspirados, en libros que se llaman deuterocanónicos o pseudoepigráficos, fuera de la escritura, que no son inspirados por Dios. Entonces ellos escriben su dogma basado en lo que dijo tal libro, que está tal libro, escribieron un dogma. Ya. Entonces, ahora, el dogma, ¿existen dogmas en el cristianismo? ¿En el cristianismo bíblico? Sí existen. Pregunta, ¿dónde está en la Biblia que en el culto dominical primero hay que hacer una oración de inicio, una alabanza? Si usted lee la Biblia, no hay eso. Son dogmas que se establecieron para tener un culto racional, un culto ordenado. ¿Por qué razón se hizo eso? Porque hubo un tiempo en la iglesia era desordenada. ¿Sí? Si uno quería hablar atrás, el pastor estaba predicando, enseñando algo. Alguien se levantaba, aleluya, Señor, el Señor me dice esto. Todo el mundo, y la iglesia se empezó a hacer desordenada. ¿Sabe dónde sucedió eso? En la iglesia en Corintio. Y tuvo que haber no se vaya a asustar de una palabra. Si tuviera alguna hermana aquí conozca, me manda a la ronda. No se asustará. ¿Son buenos los concilios ecuménicos? Escúchenme bien. El libro de los Hechos, ¿se acuerdan que hubo un concilio? El concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan? Porque había dicotomía en el pensamiento, decían unos, los gentiles no pueden ser salvos, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Y otros decían, ¿cómo no? Si nosotros somos gentiles, Dios nos salvó. Se reunieron Pedro con otros y tuvo un concilio en Jerusalén, ¿se acuerdan? Y por la palabra, a través de una visión que tuvo el apóstol Pedro de la sábana que descendía, se llegó a una conclusión, que el Señor en su soberanía ha decidido hacer un pueblo que se llama iglesia a partir de judíos y gentiles. Pregunta, ¿ecuménico qué significa? Unidad de la iglesia. Cuando el ecumenismo, por eso yo como católico no puedo tener una reunión ecuménica, por una razón. Ellos no creen en esto, no creen en la Biblia. Pero yo puedo tener una reunión ecuménica con la iglesia, Asambleas de Dios. Puedo, porque podemos sentarnos y discutir la Biblia y llegar a un acuerdo con la Biblia. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Porque la palabra ecumenio está en la Biblia. Cuando Jesús oró en Juan 17, ahí nombra esa palabra en el griego. Dice, Señor, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. La palabra ecumenio. Entonces el ecumenismo basado en la Biblia está bien, pero el ecumenismo que tenga que basarse en dejar principios de la Biblia para mantener a todos contentos, eso no está bien. Ejemplo, yo reunirme con el Papa y yo tener que ceder principios bíblicos, por ejemplo, tener que ceder un principio fundamental que es la mediación absoluta y solamente en Cristo,
Y por llevarme bien con el Papa, decir sí, también María. Algo que es antiguo. Entonces, ese ecumenismo no sirve. ¿Sí? Entonces, ¿yo por qué le digo todo esto? Para que no se asuste, porque aquí va a encontrar esas palabras. Y de pronto no las entiende, y va a decir, el pastor está siendo ecuménico. ¿Ecuménico? En la correcto. Correcto. Yo no voy a ser nunca ecuménico con un islámico, o con un mormón, o con un testigo de Jehová, ni de broma. Pues soy ecuménico con mi hermano Carlos, soy ecuménico con ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos unidad en quién? En Cristo y su Padre. ¿Sí? Entonces, para que de pronto cuando leemos, si no ha llegado todavía, no se asuste, no se asuste, no se vaya a asustar. Va a decir, chuta, el pastor está enseñando ecumenismo, y el ecumenismo es del diablo, ¿no? El ecumenismo bíblico es de Dios, hermano, cuidado. Cuidado con decir que el ecumenismo bíblico es del diablo, es de Dios. Es la unidad que usted y yo tenemos en qué? Solo en medio. Donde no podemos nosotros ceder un solo paso a la verdad de la Biblia. Nunca. Ahí sí, como decía el arquitecto Sisto Durán Valle, ¿se acuerdan? Ni un paso atrás. Ni un paso atrás, hermano. Nunca vamos a ceder a lo que enseña la Biblia por llevarnos bien con todos. Nunca. Jesús no lo hizo. Pablo no lo hizo. Nosotros tampoco debemos hacerlo. ¿Sí? Ahora vamos a la palabra dogma. Dogma lo va a hacer un poco más. Es un conjunto de creencias basadas en evidencias. Eso es dogma. Un dogma cristiano nuestro, ¿cuál sería? Ya les dije, la dirección del culto, el orden del culto. Si en otra iglesia primero oran, después predican la palabra, después cantan al Señor, ¿está bien o está mal? Está bien, porque es particular la relación. O sea, no, pastor. No, hermano, o sea, es que yo en mi iglesia se hace así, usted tiene que hacer así. Y es lo que mucha gente choca. Se va a Quito y se va a la iglesia reformada de la gracia y dice, pastor, ella hace diferente, no me siento bien. Allá, por ejemplo, tienen la costumbre dogmática de leer un artículo de la Confesión de Fe de Westminster o la Bautista o la Biblia, que es basada en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿quién va a estar en contra de este artículo de la Confesión de Westminster? Nosotros confesamos que Dios es uno solo, que se manifiesta en tres personas, la persona del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, que son coiguales, que son coexistentes, que cada uno tiene su propia personalidad sin perder su naturaleza divina. ¿Usted está de acuerdo en eso? Eso dice Westminster. ¿Por qué se hizo los concilios y por qué se hicieron las confesiones? ¿Por qué? A partir de que un montón de herejes, ¿sí? Como Sibelio, como Arminio, como otros más, se alejaron de la verdad de la Biblia. Ante las mentiras que ellos empezaron a exponer, se reunieron, hicieron confesiones para contradecir esas mentiras. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿las tesis de Lutero es de Dios o es del diablo? Entonces, si alguien dice, ¿dónde está en la Biblia las tesis de Lutero? ¿Dónde está en la Biblia? No va a encontrar apoyo bíblico en la Biblia. ¿Por qué Lutero hizo las 95 tesis? Y pegó en la catedral de Gutenberg en Alemania. ¿Por qué? Para contradecir las mentiras, ¿cierto? ¿De quién? Bueno, hubo ciertos dogmas que creo yo se convirtieron en principios. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el oscurantismo del Papa de ese tiempo, que empezó a cobrar indulgencias, empezó a un montón de cosas, contradecía lo que Calvino entendió. Ahora pregunta, ¿Calvino entendió toda la verdad de Dios? No. Entonces no se puede pedir a Calvino, a Lutero, a los reformadores, hermano, que hayan entendido todo. Eso no es así. Nosotros hoy, por la gracia de Dios, por estos hombres que Dios levantó, entendemos muchas cosas que solitos no entendieron. Por eso yo, como le digo, yo no voy a ponerme por ego, no, yo tengo que hacer mi propio curso de hermenéutica, hermano, 2 años y pierdo tiempo. Mejor aprovecho lo que otros hombres que Dios les ha dado, aprovecho lo de ellos. ¿Sí o no? Entonces, ¿sí estamos hasta aquí? Entonces, hermano, ¿la iglesia cristiana es dogmática?
Sí, es dogmática. Pero ¿qué dogmas deben, o mejor dicho, qué principios dogmáticos deben regir en ellos? Aquellos que no contradigan la Biblia. ¿Sí? Porque de lo contrario, si alguien me dice, solo Biblia, hermano, estamos medio complicados. Porque hay muchas cosas de la Biblia que yo no entiendo y que otros hombres del Señor que Dios ha levantado, muchos mejores que mí, lo explicaron clarito. Y lo entendí. Y aproveché lo que ellos me dieron. Porque si no, hermano, tú todavía asistes al instituto, ¿no es cierto? O estudiaste en el instituto, ¿no es cierto? Tú no asistirías. Porque no, yo solamente lo que me dan en mi iglesia. No, es ser cerrado de mente y de corazón, hermano. ¿Por qué no aprovechar lo que otros hombres son muchos mejores que mí puedan darles? ¿Por qué no? Sería, no, hermano, no irán a tal, no harán esto, no es así. Hermano, el pastor cristiano debe confiar en la soberanía de Dios y dejar que Dios también cuide a sus ovejas que aprendan a desarrollar ¿qué? Discernimiento de la Escritura. Mientras más sepamos Biblia, más discernimiento tendremos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, los dogmas, yo creo que esto sí te dieron en el instituto, ¿no es cierto? Todos lo estamos hablando. O sea, yo a Carlitos, creo que Carlitos allá es mi hermano Henry, que no está de pronto lo que estoy haciendo es un poquito de acuerdo, ¿no? Porque ellos saben esto. Entonces, ¿son infalibles los dogmas? ¿Qué dicen? Son falibles, ¿sí? Yo estoy diciendo que una iglesia cristiana, desde los tiempos de Pablo, son dogmáticas. Le voy a poner un ejemplo. Pablo ya era cristiano y durante muchos años, ya de conocer al Señor, de ser salvo, quiere que le diga una cosa, Pablo circuncidado. ¿Sabían eso? Sí, está en la Biblia. No, Pablo, qué bruto, ¿cómo? Ve, hermano, desde que conocimos al Señor, ya éramos salvos, porque la salvación es por gracia. Ya llevamos algunos años en el Evangelio. Pregunta, retroceda su tiempo atrás, ¿cuántos errores usted y yo con respecto a la doctrina cometimos? ¿O estoy mintiendo? Un montón. Y por eso dejamos de ser salvos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces debemos entender esto. ¿Los dogmas son necesarios, sí o no? Son. ¿Los dogmas son infalibles? No son infalibles. ¿Qué es infalible? La palabra de Dios. Pregunta, ¿los judíos eran dogmáticos? ¿El pueblo de Dios del Antiguo Testamento era dogmático? Claro que era dogmático. Claro que era dogmático. Hay una fiesta que es parte de las fiestas judías y que no está en la Biblia. ¿Quién me dice? La fiesta del Purim. ¿Se lo escucharon? Esa fiesta se estableció a partir de ¿qué? De que hay un libro, se llama Esther. El Señor libró a Israel por la mano de Esther y Mardoqueo. ¿Se han leído el libro de Esther? A partir de ese tiempo se estableció una fiesta judía, la fiesta del Purim. Fiesta dogmática. No está en la Biblia. Pero tampoco se opone a la verdad de Dios. ¿Qué festejaron? Que el Señor libró a Israel de las manos de este hombre perverso que quería matar y desaparecerlos. Era un antiguo Hitler, este hombre. ¿Se acuerdan cómo se llamaba en el libro de Esther? Este hombre. Tarea para otra semana. ¿Sí? ¿Para qué leer el libro de Esther? Entonces, miren, una fiesta dogmática, conjunto de creencias basadas en la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos creían, a pesar de que en el libro de Esther usted nunca va a escuchar la palabra Dios, por naturaleza de Dios, quien le libró de la mano de este enemigo de Israel, ¿fue quién? Dios. Utilizando la fe de este hermano, la provisión divina. Entonces nosotros no somos dogmáticos, hermano. Todas las iglesias cristianas son dogmáticas. ¿Sí? El rey Azuero, el tipo de Azuero, pero había un enemigo de Israel que quería destruirlo. ¿Sí? Amán, el sirio. ¿Se dan cuenta? Entonces somos dogmáticos. Somos dogmáticos.
Pregunta, ¿en su oración usted es dogmático? No, ¿quién es dogmático? Yo le compruebo que es dogmático. Usted tiene un orden en su oración. ¿Sí o no? Entonces no nos asustemos con la palabra. Yo estoy comprobando que hay dogmas sanos y hay dogmas perversos. Por eso los dogmas siempre deben estar comparados con la palabra de Dios. Es decir, el dogma se sujeta a la palabra de Dios, no la palabra de Dios al dogma. El problema del catolicismo y de muchas falsas religiones es que el dogma, la escritura, se sujeta al dogma. Usted en la Biblia nunca va a encontrar que María fue levantada a los cielos. Nunca. Es un dogma católico. Y ese dogma está por encima de la Biblia. ¿Sí o no? Otro dogma. La Biblia nunca va a comprobar que la oración por los muertos, pero es un dogma católico. Y tristemente ese dogma está por encima de la Biblia. Entonces nosotros como cristianos, ¿aceptaríamos esos dogmas? Nunca. ¿Por qué? Porque la Biblia los rechaza totalmente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero hay dogmas que nosotros aceptamos. Ellos dicen, no existe. Por lo tanto, ¿aceptamos eso? Es un dogma católico. ¿Aceptamos eso? No, porque la Biblia no está. ¿No es cierto? El único que fue resucitado después de muerto a los 3 días, ¿quién fue? Jesucristo. Se acabó el rosario. Verán. Yo a mi hermano le dije, yo le compruebo que el rosario tiene un principio bíblico, mas no es bíblico. Me dijo, ¿pero cómo? Pregunta, ¿Jesús tuvo momentos gozosos? ¿Jesús tuvo momentos dolorosos? ¿Jesús tuvo momentos gloriosos? ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema? El problema está en las letras chiquitas del rosario. ¿Sí les han dicho que cuando se va a firmar un contrato hay que leer las letras chiquitas? Igual. Si bien el rosario tiene un principio bíblico, y cuando comenzó tenía un principio bíblico, mostrar la gloria de Cristo, los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Y el gozo en Cristo, con el tiempo se pervirtió. ¿Por qué? Porque en las letras pequeñas está el problema. ¿A quién le rezan en el rosario? ¿Es bíblico eso? La Biblia dice, solamente a tu Padre que está en los cielos le dirás, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Y pervistió todo. Y después ahorita es más embarrada, ¿no? Con las letanías y todo, ya eso ya es... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el dogma que comenzó bien. Ahora, ¿yo por qué le cuento esto? Esto es parte de la historia de la iglesia. Los que han leído historia de la iglesia van a entender esto, que esto es así. Hay muchas cosas que hace el catolicismo. Es más, te voy a decir una cosa, muchas alabanzas o canciones que cantan el catolicismo son cristianas bíblicas. ¿Han escuchado eso? Porque perder las esperanzas de volverse a ver. ¿Sí? Es una canción cristiana. Es una canción cristiana que se basó en la Biblia, en la esperanza de darle a los cristianos que perdían un ser amado y decirle tranquilo, un día nos reuniremos con ellos en el Señor. Esa alabanza nació en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Pero ahora se la canta el catolicismo, los mormones también la cantan, y tristemente la iglesia cristiana no la canta porque piensan que es católica. Esa es una alabanza que nació en el siglo XVIII. ¿Sabe con quiénes? Con los puritanos. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que entender. Cuando un dogma es peligroso, cuando se pierde la esencia de la palabra. Por ejemplo, la dirección del culto es así, y de pronto el pastor Sánchez se empieza a rayar y empieza a decir, hermanos, hoy vamos a orar también por los hermanos que han partido, para pedirle al Señor que los acepte en su reino. ¿Cómo así? Con muchas iglesias que daban culto del mes, del añito, recordando la muerte de tal persona. Hermanos, ya parecía misa, hermano, ya, hermano, el muerto en Cristo está gozando, hermano, listo, no hay por qué estarle dando recuerdo del mes, del año.
Eso es dar satisfacción a quién. Mire, y quitarles el consuelo en el duelo. El duelo es necesario, hermano. El duelo en la vida de un creyente es necesario. Es necesario, hermano. Claro, pues el duelo es necesario en la vida del creyente. Pregunta, ¿Jesús cuando murió Lázaro estaba en duelo? Si alguien me dice que no, hermano, pues Jesús estaba llorando así haciendo. Pues Jesús estaba y poniéndose saliva para que le vean que está llorando. Jesús lloró y lloró de veras. Y la amaba. No, el duelo hablo del duelo viene de la palabra dolor, o sea, del sufrimiento. Lo ilógico sería que alguien que pierde un ser querido no le duela. Eso sería ilógico, discúlpenme. Pero el dolor hay que saber manejarlo con el Señor. Asimilarlo. Pero Eclesiastés dice claramente que hay tiempos para llorar y hay tiempos para sufrir. Hermano, el tiempo del dolor hay que sufrir, hay que aprender a sufrir, hay que llorar. Eso, no llora, ya no llora, ya no sufre, hermano. Son las peores palabras que alguien puede dar a alguien que está en dolor. Si a mí, yo sufriendo, me vienen con esas palabras, ya porque soy medio prudente y no le digo, hermano, póngase acá. Póngase acá, que muera su esposa, que muera su papá. Y ahí me dice que no llore, no sufra. Ahí me dice, ¿sí o no? No, el duelo hay que saber llevarlo. Y hay que saber consolar al que sufre, hermano. No hay que ser tan espirituales. No, tranquilo, está en el cielo, en la presencia de Dios. Sí, sabemos eso. Pero pregunta, ¿acaso no duele? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, el dogma es necesario. Me voy a repetir. Estoy dando cosas que no están ahí. Pero es fundamental. Pero el dogma es infalible. ¿Sí? Entonces sigamos. Herética. Ni para qué decir. Es antitradicional. ¿Pero por qué decir tradición? Hermano, las tradiciones pueden ser buenas o malas. ¿Sí o no? La iglesia cristiana actual, la nuestra, esta, donde el Señor en su gracia nos reunimos, ¿es una iglesia tradicional? ¿Sí o no? Por eso tenemos una confesión de fe. Por eso todos los domingos tenemos un culto ordenado, no un domingo de una forma, el otro domingo de otra forma. Es que el Espíritu me dice que ahorita hagamos esto. El Espíritu me dice, no, somos tradicionales. Las tradiciones son buenas siempre y cuando mantengan la verdad del Evangelio. ¿Sí? Ahí son buenas. ¿Sí? Ahí son buenas. Repito, las tradiciones son buenas siempre y cuando mantengan la verdad. Cuando una tradición se vuelve mala, cuando niega la verdad del Evangelio. Entonces, las tradiciones como los dogmas, ¿son necesarios? Sí. ¿Son indispensables? Sí. ¿Son infalibles? Siempre yo voy a estar nombrando esto, porque es importante separar la verdad absoluta de Dios que está en la Biblia, ¿sí?, de las tradiciones que para manejar un orden, sea en su casa, sea en la iglesia, son necesarias. ¿Usted tiene tradiciones en su casa? ¿Sí? ¿O no? Sí. Mi papá sabe decir a las 7 de la noche se merienda. ¿Es una tradición? Porque esa tradición fomentaba el orden. Allá no era, no, a la hora que llegue, si vos llegas a las 7 merendar, si vos llegas a las 9, no, mi papá no era así. Mi papá no era así. Mi papá era muy rígido en eso. Era demasiado rígido, hermano. Súper rígido. Cuando estábamos en el colegio. Vea, yo algunas veces, no sé si Mónica, de pronto ya no, porque ella la misma mañana se llama Magana, pero de pronto tal vez, ¿cuántas veces nos quedamos sin merendar por no llegar puntual? ¿Vos, Jan, de pronto? ¿Mandé? ¿De pronto a vos alguna vez te quedaste sin merendar por no llegar a la hora que era? Me daba una paliza si no llegaba a las 6. Yo algunas veces no merendé. Me fui a la cama sin merendar. ¿Y una tradición de mi papá? ¿Para qué? Para poner orden. Pues las tradiciones son importantes, son necesarias y no son infalibles. ¿Por qué? Por lo que para mi hermano Jairo, en la casa de él sea tradición y es bueno, es para él, en mi casa posiblemente no.
¿Sí? Si a él le funciona, posiblemente en mi casa no funcione. ¿Sí me va a entender? Pero si yo voy a la casa de Jairo, yo voy a llevar mis tradiciones y cambiarle a él, yo tengo que regirme las tradiciones. Yo voy a la iglesia de la Gracia de Quito y me sujeto a la forma de tradición de llevar el culto de ellos. Yo no sé, pero pastor, disculpe, allá en la iglesia hacemos esto. Hermano, yo no tengo derecho a hacer eso. ¿Sí? Entonces la herética es antitradicional y idiosincrásica, es decir, funciona como funciona el minutero como funciona el reloj, así más o menos. Si el reloj funciona mal, el minutero funcionará bien. Ya. La idiosincrática, esta escuela de interpretación es al libre albedrío, más o menos se compara con la postmodernista y el lector libre. Más o menos. Usted va a entender después. La luterana es una escuela de interpretación que nació en un momento muy difícil de la Iglesia de Cristo. Uno de los momentos más complicados. En ese tiempo había la llamada Santa Inquisición. En ese momento el Papa León III, Carlitos, no me acuerdo, pero él empezó a construir una iglesia, ¿se acuerdan? La iglesia de San Pedro de Roma, y le empezó a faltar plata. Ya no sabía sacar plata, empezó a decir que los muerticos, los que estaban muertos podían ir al cielo si daban dinero. Entonces había un cura llamado Tesla que decía que la monedita cae al fondo del frasquito y suena y el alma sube al cielo. Más o menos así. Entonces vomitó las indulgencias. Dinero por almas, dinero por salvación. Dogma católico que totalmente contradice la Escritura. Porque la Biblia dice que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. No hay que pagar, no hay que hacer nada para ser salvo. Dios nos regala la salvación de Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces, la luterana, cristológica, nació en ese tiempo donde tenía que defenderse una verdad absoluta, que solo en Jesucristo y por la fe hay salvación. Entonces usted si usted lee los escritos de Lutero, son eminentemente cristológicos. Defienden la deidad de Cristo, la mediación de Cristo, defienden la salvación solo por la fe en Cristo, y Cristo. ¿Sí? No hay enseñanzas secundarias que son necesarias. Por ejemplo, esta enseñanza es secundaria o primaria, la que estoy dando hoy. Secundaria, ¿no es cierto? Pero en esos tiempos, por favor, háganos iluminar el espíritu. Esta escuela de interpretación era basada en la necesidad de ese tiempo. Había una necesidad, contradecir la mentira católico romana de la salvación por obras, y hasta peor aún, por plata, y defender la verdad, Cristo Jesús. ¿Sí? Era necesario. ¿Sí, Carlos? Eso dijo Martín Lutero en el concilio, incluso. Claro. Que si él lo logra convencer por la escritura, el camino de aparecer. Caso contrario. Y él decía, yo soy esclavo de sola escritura. Y así me lleva a la muerte. Y es una frase bien larguita, bonita, ¿no? Es hermosa. Yo la tengo anotada en mis apuntes. Una frase hermosa. Entre muchos lo que dice Carlitos. Yo solamente, mi conciencia, yo está clavada sobre la escritura. Si alguien me convence con la escritura que yo soy equivocado, renuncio a lo que pienso. Y a otras cosas más. ¿Por qué? Porque era primordial defender esa verdad en esos tiempos. La calvinista. Calvino ya está en un tiempo un poco más tranquilo. Recuerdan en el tiempo que él estuvo en Suiza, Calvino suizo, el país suizo era prácticamente un país consagrado a Cristo. No quiere decir que todos eran cristianos y salvos, cuidado. Calvino, en ese tiempo se pensaba que el gobierno tenía que estar apegado a la religión. Entonces prácticamente Suiza era un país cristiano bíblico. Pero no quiere decir que todos eran salvos y todos eran cristianos. Muchos de ellos eran de la fuerza, por conveniencia. Entonces, en el tiempo de Calvino, nació ya el pensamiento gramática histórico. ¿Qué significa eso? Que es anexado a la escuela luterana de Cristología y anexada a la eclesiástica tradicional y anexada a la historia. Esta escuela gramático-histórica ayuda hartísimo. ¿Por qué? Yo les decía, no se puede entender nunca una frase sin entender las palabras.
la gramática, como es importante en nuestros tiempos, ¿sí?, es fundamental en la Biblia. Entonces Calvino, uno de los grandes estudiosos bíblicos, él empezó a estudiar la Biblia basado en la gramática bíblica, ¿sí?, y la historia de la Biblia. Entonces ahí viene la historia. ¿A quién fue dirigido el texto? ¿Sí? Un ejemplo, carta a los Efesios, ¿a quién fue escrito? ¿Cuál fue el propósito del texto? La gramática del texto, la cultura del texto, y eso le empezó a dar un énfasis más profundo. ¿Cuál fue una de las limitaciones de Calvino? Un poquito con respecto a la escatología. No se le podía exigir más. Los tiempos eran muy apremiantes. Por eso la escuela calvinista es una escuela amilenialista. Ellos no creen en un milenio literal. Ellos creen que estamos viviendo en un milenio. Y todas las iglesias reformadas y las bautistas reformadas son amilenialistas. Pregunta, ¿por eso no son nuestros hermanos en Cristo? No. Lo que sí les digo cuando yo converso con ellos, lo que pasa es que ustedes en el día de rato van a ser los más sorprendidos que nosotros. Eso es todo. Ustedes van a ser raptados también, ¿sí o no? Eso es todo, hermano. Eso es todo. Pero de ahí, hermano, lo llevamos súper bien. La calvinista ya, la dogmática teológica. Yo le decía, ya le adelanté un poquito. Siempre y cuando el dogma esté apegado a una teología sana de la Biblia, bien. Pero también la católica es dogmática y teológica. También la mormona es dogmática y teológica. Entonces, no necesariamente por ser dogmática y teológica, está bien. ¿Sí? La 9 es la redentora histórica de la redención. Esta, yo les decía, esta, con la calvinista, la luterana y la eclesiástica, es la suma de la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque a la larga, si en el estudio de la Biblia no estudiamos la historia de la redención, nos perdemos. Porque Cristo deja de ser el centro. Entonces yo les decía, el cristiano que madura en la palabra de Dios va a la iglesia no para que Dios le levante el ánimo, no para que Dios le solucione el problema matrimonial, no Dios para que le saque Dios del tema financiero, no, viene con un espíritu de adoración, de entender más al Señor Jesucristo, en conocerlo más, en aprender a amarlo más. Esté como esté su vida de choqueada, eso no importa. Porque el centro de la vida del cristiano maduro es Cristo y su palabra. Entonces, el estudio de la Biblia para un cristiano maduro, o la escuela de interpretación, está basada en entender esto, la historia de la redención. Porque, hermano, la historia de la redención se relata en la Biblia ¿desde dónde? ¿Desde qué capítulo de Génesis? Ya la historia, capítulo 3, es la historia exactamente. Cuando Adán peca y el Señor lo sana. ¿Sí o no? Es decir, pregunta, si nosotros no entendemos eso, vamos a pensar que la historia de Adán y Eva es una mera apología de la defensa de la apología del pecado, de lo que Satanás hizo en Adán, y nada más. Y hermano, Génesis 3 tiene una riqueza bárbara. Yo mucho nombro Génesis 3, ustedes han de haber visto en las enseñanzas, porque Génesis 3 es bellísimo. Veo a un sinvergüenza Satanás queriendo destruir el plan de Dios. Veo a dos verdugos que le hacen caso, pero ¿sabe qué? La historia no termina así. Veo un Dios grande y misericordioso que baja, los limpia, los perdona, los salva, pero eso sí, los manda fuera porque las consecuencias del pecado tienen que darse. Ahí has mostrado Cristo. Que hay una prefigura de Cristo. Los dos corderos asesinados, sacrificados por el Señor para cubrir el pecado de estos dos sinvergüenzas. Que a la larga son los dos. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no perdemos a la historia de la redención. No le quitamos la mirada a Cristo. Si leemos el Antiguo Testamento sin tratar de mirar a Cristo en cada enseñanza, perdemos riqueza de la enseñanza. Si no lo vemos a Cristo en el maná que el Señor mandó del cielo, si no lo vemos a Cristo en la vara de Aarón, si no lo vemos a Cristo en el arca de la alianza, si no lo vemos a Cristo en la tapa que se llama propiciatorio, si no lo vemos a Cristo en las tablas de la ley, si no lo vemos a Cristo en la roca de Oreb, si no lo vemos a Cristo